Hubo un momento en el que Japón dejó de ser el rey de los videojuegos, y no fue poco a poco, fue un golpe seco. Un día estabas jugando a sagas que definían la industria y al siguiente parecía que todo eso ya no importaba. De hecho, en 2009, en pleno Tokyo Game Show, uno de los nombres más importantes del sector, Keiji Inafune, soltó una frase que todavía hoy nos duele. Japón está acabado, nuestra industria está muerta. Y lo peor no es que lo dijera, es que durante años parecía tener razón. Occidente dominaba, los shooters arrasaban, los RPGs occidentales crecían como nunca, y Japón empezó a perderse a sí mismo, pero lo que nadie vio venir es que ese no era el final, era el punto más bajo antes del renacimiento. Hubo un momento en el que Japón no competía en la industria de los videojuegos, no lo necesitaba, porque cuando eres el que ha definido las reglas no juegas la partida, la diseñas. Durante años, si te gustaban los videojuegos, estabas consumiendo Japón aunque no lo supieras. Era imposible escapar, encendías la consola y ahí estaba Japón, ibas al recreativo y ahí estaba Japón, comprabas una portátil, Japón otra vez. Era como abrir la nevera a las 3 de la mañana. No sabes exactamente qué buscas, pero sabes que todo lo bueno está ahí dentro. Y lo más bestia de todo es que no fue casualidad. Japón no dominó la industria por suerte, la dominó porque entendió antes que nadie que eran realmente los videojuegos. Mientras en otros sitios se veían como juguetes electrónicos, como una extensión de la tecnología, Japón los trató como algo más, como experiencias, como mundos, como algo que tenía que sentirse, no solo jugarse. Y ahí empezó todo. Porque sí, los videojuegos nacieron en Occidente, eso es así. Ahí tienes a Pong, con 2 líneas y un cuadrado que parecía un salvapantallas que otra cosa. Pero Japón hizo algo que cambió completamente el juego. No se conformó con replicar lo que ya existía, lo reinterpretó, lo amplificó y lo convirtió con algo con identidad. Cuando Space Invaders llegó, no era solo otro juego más, era una obsesión colectiva, un fenómeno. La gente hacía cola para jugar, las recreativas se llenaban hasta arriba. Era el equivalente a que hoy salga un juego y literalmente no puedas entrar en Steam porque ha petado. Y no, lo de que Japón se quedó sin monedas de 100 yenes no es verdad, pero es que casi da igual porque te crees la historia y eso ya te dice mucho. Luego vino Pac-Man y aquí ya se terminó de romper todo, porque Pac-Man no era solo un juego, era una cara, una identidad, un icono, algo reconocible incluso para alguien que no había tocado un mando en su vida. Y ahí está la clave. Japón entendió que los videojuegos no solo tenían que ser jugables, tenían que ser memorables, tenían que tener personalidad, tenían que tener alma. Mientras otros hacían juegos, Japón creaba cultura. Y cuando llegó la era de las consolas ya no había vuelta atrás, porque aquí es donde la cosa dejó de ser un experimento y pasó a ser una industria de verdad. Mientras en Occidente la industria se pegaba un tiro en el pie con la saturación absurda de juegos de mala calidad. Sí, todos sabemos que estoy hablando de la crisis del 83, de la que ya hablé en un vídeo, y Japón estaba en otra liga. Y entonces apareció Nintendo, y no solo sacó una consola, sacó una solución, porque Nintendo no vino a competir, vino a poner orden. La Nintendo Entertainment System no era solo un hardware, era una declaración de intenciones, y ese famoso sello de calidad no era marketing barato, era una forma de decir aquí no entra cualquier cosa. Y esto parece una tontería, pero fue la clave. Mientras otros inundaban el mercado con basura, Nintendo dijo no, aquí se cuida lo que se lanza, aquí se respeta al jugador. Y luego, claro, pasó lo que tenía que pasar. Llegó Super Mario Bros. Y aquí ya no estoy hablando de un buen juego, estoy hablando de una obra que redefine lo que es diseñar un videojuego. El 1-1 de Mario no es un nivel, es una clase magistral. Te enseña a jugar sin decirte nada, te presenta mecánicas, te castiga, te recompensa, te guía. Todo sin tutoriales, sin textos, sin nada. Es puro diseño. Y claro, cuando haces algo así, no estás participando en la industria, la estás liderando. Y lo mejor es que no fue solo Mario, fue todo. The Legend of Zelda definió la aventura. Metroid creó una forma completamente nueva de explorar. Dragon Quest estableció la base del RPG japonés. Era una locura, Japón no sacaba juegos, sacaba estandartes. Todo lo que jugamos hoy, en mayor o menor medida, viene de aquí. Y cuando llegó el salto al 3D, lejos de caerse, se consolidaron aún más.
Aquí es donde muchas industrias habrían tropezado, porque pasar del 2D al 3D no era simplemente añadir una dimensión más, era reaprender a diseñar videojuegos desde cero. Cámara, control, espacio, ritmo, todo cambiaba. Era como pedirle a alguien que ha conducido toda su vida que de repente pilote un avión. Y Japón dijo, sujétame el saque. Pero lo que vino después fue ridículo. Super Mario 64 redefinió el movimiento en 3D. The Legend of Zelda Ocarina of Time redefinió la aventura en 3D. Final Fantasy VII redefinió la narrativa en los videojuegos. Es que no tiene sentido. Era como si cada vez había un salto generacional. Japón se estuviera esperando allí con la solución. Y cuando llegó Sony con la PlayStation, ya directamente se acaba la situación. Porque si miras los juegos más vendidos de la primera PlayStation, son japoneses. Si miras la PlayStation 2, más de lo mismo, y aquí ya no es dominio, es monopolio creativo. ¿Te gustaban los videojuegos? ¿Te gustaba Japón? No había alternativa real. Y ojo, que no es que Occidente no hiciera buenas cosas, las hacía, pero no marcaba el ritmo, no dictaba las tendencias, no definía el medio, eso lo hacía Japón, hasta que dejó de hacerlo. Porque aquí viene lo interesante. Aquí es donde empieza la caída, no de golpe, no con un desastre evidente, sino con algo mucho más peligroso. Una desconexión, porque mientras Japón seguía haciendo lo que siempre le había funcionado, el mundo empezó a cambiar, el público empezó a cambiar y la industria evolucionó hacia otro sitio y Japón no se dio cuenta, o peor aún, se dio cuenta tarde, porque durante años el modelo japonés funcionaba. Historias lineales, experiencias cerradas, estética marcada, diseño enfocado en lo jugable, pero de repente en Occidente empezó a crecer otra cosa, otra forma de entender los videojuegos, más abierta, más realista, más centrada en el jugador, y poco a poco esa visión empezó a ganar terreno. Y aquí Japón cometió su primer gran error, pensar que lo que siempre había funcionado seguiría funcionando para siempre, y no, porque la industria no espera a nadie, y lo que un día es estándar, al siguiente puede quedarse atrás, y cuando eso pasa, no importa lo que haya sido, importa lo que eres ahora. Y Japón, sin darse cuenta, pasó de ser el referente absoluto a empezar a parecer desfasado. Las sagas seguían ahí, los nombres seguían ahí, pero algo no encajaba. Era como ver a una leyenda del fútbol volviendo al campo años después. Sigue teniendo nombre, sigue teniendo respeto, pero ya no domina el partido. Y lo peor es que esto no se notó de inmediato, porque las inercias son muy fuertes. Cuando llevas años siendo el mejor, el mundo tarda en dejar de verte así. Pero el cambio ya había empezado, y Japón ya no estaba en la posición de controlar hacia dónde iba todo. Había pasado de liderar a reaccionar. Y eso, en una industria que cambia tan rápido, es el primer paso hacia la caída. Porque cuando dejas de marcar el camino, alguien más lo hace por ti. Y lo que viene después no es una transición, es un choque. Uno que Japón no vio venir, y lo que lo llevó directamente de ser dioses a convertirse en fantasmas. Vale, Japón ya no lidera, pero ojo que aquí es donde la historia se pone interesante, porque una cosa es perder el trono y otra muy distinta es tirarlo tú mismo por la ventana. Y Japón hizo un poco de las dos, porque cuando empezaron a notar que Occidente les estaba comiendo terreno, no reaccionaron mal del todo, reaccionaron peor, intentaron convertirse en Occidente y esto fue el principio del desastre. A ver, ponte en situación, estás en una industria donde durante 20 años has sido el mejor, has creado sagas míticas, has definido géneros, has marcado tendencias y de repente miras a tu alrededor y ves que el juego ha cambiado. Ahora lo que venden son los shooters, ahora lo que domina es el multijugador, ahora lo que la gente quiere son mundos abiertos gigantes donde puedes perderte durante 200 horas haciendo absolutamente nada productivo. Y claro, te entra el miedo, porque tú sabes hacer lo tuyo, pero lo que ahora funciona es otra cosa. Y aquí es donde Japón comete el error clásico de cualquier industria que pierde el liderazgo. En lugar de potenciar lo que lo hacía único, intenta copiar lo que está de moda. Y claro, copiar nunca te convierte en mejor, te convierte en la versión barata del original. Si hay un culpable con nombre y apellidos en todo esto, es uno bastante obvio: Call of Duty Modern Warfare. Este juego no fue un éxito, fue un terremoto. Redefinió lo que significaba jugar online, cambió las expectativas del jugador y convirtió el multijugador en el centro de todo. Ya no era un extra, era el juego. Y claro, cuando algo funciona así, todo el mundo quiere subirse al carro, y Japón también. El problema es que Japón nunca había construido su identidad alrededor del online. Sus juegos eran experiencias cerradas, diseñadas al milímetro, narrativas, controladas, y de repente hay que meter multijugador, hay que meterle más acción, hay que hacerlo más occidental. Y aquí empiezan a salir cosas raras, porque cuando fuerzas algo que no encaja, se nota.
Unos ejemplos clarísimos es el Resident Evil 5. Resident Evil siempre había sido tensión, supervivencia, sensación de peligro constante, y de repente te ponen a pegar tiros como si estuvieras en una feria. Explosiones, acción, cooperativo. Sí, el juego es divertido, pero no es Resident Evil. Es otra cosa, es como si coges una paella y le echas ketchup porque es lo que se lleva ahora. ¿Se puede comer? Sí. ¿Tiene sentido? Ninguno. Y aquí viene otro punto clave, porque durante años si querías jugar a un RPG, mirabas a Japón, no había discusión, pero entonces Occidente dijo, que esto también lo podemos hacer nosotros, y ahí empezaron a salir auténticos monstruos, Skyrim, Mass Effect, The Witcher 3, y claro, esto cambia completamente el panorama, porque ya no dependías de Japón para tener una buena historia, ahora podías crear tu personaje, tomar decisiones, cambiar el mundo, y además con una estética realista, y aquí Japón volvió a reaccionar mal. En lugar de decir, vale, esto es diferente a lo nuestro, vamos a potenciar lo nuestro, dijo, vamos a intentar hacer lo mismo, y claro, no les salió bien. Porque competir en el terreno de otro cuando ese otro lo está dominando es pegarte un tiro en el pie. Y este es mi favorito, porque aquí es donde la cosa se vuelve más absurda. Durante décadas, Japón había apostado por estilos visuales únicos, colores vivos, diseños exagerados, influencia del anime, creatividad sin límites, y de repente llega la moda del realismo, y todo cambia. Marrón, gris, oscuro, personajes serios, músculos, sudor, todo el mundo parecía un protagonista de una peli de acción de 2007, y Japón intentó adaptarse, pero claro, no encajó, porque su ADN es otro, y no es que el realismo sea malo, el problema es que Japón intentó abrazarlo, renunciando a lo que lo hacía especial, y ahí es donde empezaron a perder identidad. Los juegos dejan de sentirse japoneses, pero tampoco llegan a sentirse occidentales, se quedan en un punto raro, un limbo, una especie de quiero y no puedo constante. Y aquí llegamos al núcleo del problema, porque todo lo anterior lleva a esto. Japón dejó de confiar en sí mismo, y eso en cualquier industria creativa es letal. Empezaron a surgir juegos que parecían diseñados con una checklist. ¿Tiene acción? Check. ¿Tienes online? Check. ¿Es más realista? Check. ¿Se parece a lo que vende en Occidente? Check. Perfecto. ¿Tiene alma? Silencio incómodo. Y claro, el jugador lo nota, siempre lo nota, porque puedes engañar a alguien con gráficos, con marketing, con hype, pero no puedes engañar a alguien cuando está jugando. Aquí no hay trampa, ahí se siente. Y muchos juegos japoneses de esta época se sentían vacíos, no porque fueran malos, sino porque no sabían qué querían ser. Y cuando ya tienes todo esto, llega el golpe definitivo, el dinerito, porque desarrollar videojuegos empezó a ser muchísimo más caro. Equipos más grandes, tecnología más compleja, más tiempo, más riesgos, y Japón tenía un problema enorme. Dependía muchísimo de su mercado local, y ese mercado ya no era suficiente. Mientras Occidente podía financiar proyectos gigantes solo con su público, Japón no. Y claro, ¿qué haces cuando necesitas vender más? Intentar gustar a más gente. ¿Y eso qué significa? Más occidentalización, más pérdida de identidad, más decisiones conservadoras. Y aquí entra otro problema. Japón tardó muchísimo en adaptarse a herramientas globales como Unreal Engine, mientras Occidente optimizaba procesos. Japón seguía creando motores propios, más lentos, más caros, menos eficientes, y el resultado: proyectos que se alargaban, costes que se disparaban, juegos que no cumplían las expectativas, y claro, todo esto empieza a acumularse. Y aquí es donde llega el momento simbólico, el momento en el que alguien dice en voz alta todo lo que los demás estábamos pensando. El famoso comentario de Keiji Inafune: Japón está acabado. Y lo peor es que no era una exageración, era una sensación real. Porque cuando mirabas el panorama, Occidente dominaba ventas, dominaba tendencias y dominaba innovación, y Japón parecía haber perdido el rumbo. Había pasado de ser el que marcaba el camino a intentar seguir uno que no entendía. Y aquí es donde la historia podría haber terminado, aquí es donde muchas industrias no se recuperan, pero Japón hizo algo que no todo el mundo sabe hacer: parar, mirarse y entender que había salido mal, y lo que vino después no fue una adaptación, fue un renacimiento. Después de años intentando imitar a Occidente, alguien debió levantar la mano y decir: oye, ¿y si el problema no es que seamos diferentes?
Porque claro, hasta ese momento la estrategia había sido clara: más realismo, más acción, más online, más occidental. Y los resultados, bueno, digamos que no eran precisamente para tirar cohetes. Así que poco a poco empezaron a girar, pero no hacia atrás, hacia adentro, volver a lo que sabían hacer, volver a lo que los habían hecho grandes, volver a Japón. Y aquí empiezan a aparecer las señales, pequeñas al principio, pero muy claras. Demon's Souls, este juego no parecía una revolución en su momento, de hecho parecía un juego raro. Difícil, poco accesible, sin concesiones, vamos, todo lo contrario a lo que se suponía que había que hacer. Y aún así, funcionó. No porque intentara gustar a todo el mundo, sino porque sabían exactamente lo que querían hacer. Y eso era algo que Japón había olvidado durante años. Y después llegó Dark Souls, y aquí ya se terminó la tontería, porque Dark Souls no fue solo un éxito, fue una declaración de intenciones. No vamos a hacer un juego fácil para gustar a todos, no vamos a explicarlo todo, no vamos a cambiar lo que somos. Y la gente respondió, porque el jugador no quiere copias, quiere experiencias, quiere algo que tenga personalidad, quiere algo que no pueda encontrar en otro sitio, y Japón volvió a entender eso. Y aquí viene otro punto clave, porque Japón no solo cambió lo que hacía, también cambió cómo lo hacía. Durante años la industria japonesa había estado muy cerrada, muy centrada en su mercado, muy suya, y eso en un mundo globalizado es un problema. Así que empezaron a abrirse, a colaborar, a pensar en global, a lanzar juegos en PC. Sí, Japón en PC. Esto hace años sonaba a ciencia ficción. Era más fácil ver a tu abuela jugando a Fortnite que a ciertas sagas japonesas en ordenador. Y sin embargo, empezó a pasar. Nier Automata llegó a más público. Monster Hunter World rompió récords fuera de Japón, y de repente los juegos japoneses dejaban de ser de nicho, volvían a ser globales, pero esta vez sin renunciar a lo que eran. Y aquí es donde Japón hizo algo muy inteligente, aprendió pero sin copiar. Empezaron a usar herramientas globales como Unreal Engine, optimizaron procesos, reducieron tiempos pero sin cambiar su ADN, es decir, mejor tecnología, mejor producción y mismo espíritu. Y esto parece obvio, pero no lo es, porque muchas veces cuando una industria intenta modernizarse, acaba perdiéndose otra vez. Japón, no. Japón entendió que podía evolucionar sin dejar de ser Japón. Y entonces llegó ese momento, ese punto en el que dices, vale, esto ya no es casualidad. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y aquí Nintendo dijo, mundo abierto, vale, pero a mi manera. Y lo que hizo fue absurdo, porque cogió un género que ya parecía exprimido y lo reinventó, sin copiar accidentes, sin seguir tendencias, haciendo lo que le daba la gana, y salió bien, muy bien. Luego llegó Elden Ring y directamente lo rompió todo. Un juego difícil, críptico, sin concesiones, y aún así, uno de los mayores éxitos de toda la industria. Y aquí ya no hay duda, Japón había vuelto, pero no como antes, mejor, más consciente y más fuerte. Y aquí pasa algo curioso, porque mientras Japón se reencontraba, el mundo también cambiaba. El público se cansó del realismo, del mismo tipo de juegos, del mismo tipo de fórmulas, y empezó a buscar algo diferente, algo con estilo, algo con identidad, y ahí Japón tenía ventaja, porque eso siempre había sido lo suyo. Y el anime explotó a nivel global, la cultura japonesa se volvió mainstream, y los videojuegos japoneses volvieron a encajar perfectamente. Ya no eran raros, eran únicos. Y aquí es donde todo esto cobra sentido, porque esta historia no va solo de videojuegos, va de algo mucho más simple y mucho más importante. Japón no resurgió por copiar mejor, ni por adaptarse más rápido, ni por tener más dinero. Resurgió porque entendió algo muy básico. No puedes competir siendo una versión de otro, solo puedes destacar siendo la mejor versión de ti mismo. Y cuando volvieron a eso, todo encajó. Hoy si miras la industria y Japón vuelve a estar ahí, no siempre dominando en ventas, pero sí dominando en influencia, en ideas, en impacto, y eso incluso es más importante, porque al final los videojuegos no los define quién vende más, los define quién marca el camino, y Japón ha vuelto a hacerlo. Y lo mejor de todo es que esta vez lo ha hecho aprendiendo de sus errores, así que si alguna vez te preguntaste cómo una industria puede caer y volver más fuerte, aquí tienes la respuesta. No es magia, no es suerte, es identidad. Y Japón la recuperó. Y ahora te lanzo una pregunta a ti si te has visto todo el vídeo. ¿Crees que Japón sigue dominando hoy o que solo estamos en otra etapa más? Te leo en comentarios que aquí hay debate del bueno. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype que ayuda muchísimo más de lo que parece. Y suscríbete si no lo estabas porque se vienen más vídeos de este estilo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.